Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva. Una semana más aquí entregándoles lo mejor del deporte cotacacheño, imbabureño, ecuatoriano. Y eso es lo mejor pues que nosotros podemos ofrecerles a ustedes. Siempre nosotros a la vanguardia, siempre nosotros pues entregándoles a ustedes el hecho de poder conocer a deportistas que a lo mejor los tenemos de vecinos y que muchas veces no los conocemos o no sabemos que son deportistas. Así es que vamos a iniciar el programa, si no me equivoco, el programa 251. Ya 251 personas han pasado por aquí. No hemos parado desde el año 2020, primero con mano a mano y ahora con un café con, y ahora con estas dos modalidades que tenemos. El día de hoy es un café con, no es un frente a frente, es un café con. Y ya vamos a conocer a la persona que nos acompaña el día de hoy. Queremos agradecerles a ustedes primero por dejarnos entrar a sus dispositivos móviles ahora con esta nueva onda de comunicar a través de las redes sociales. Y también pues ahora ya estamos saliendo a través del YouTube, así es que si es que a usted le resulta bastante incómodo el hecho de poder estar viendo en pantallas pequeñas, pues también puede colocarlo ahí en su Smart TV, nos busca como Huella Deportiva Imbabura y ahí estamos nosotros también en el canal de YouTube. Todas las entrevistas que nosotros hemos hecho pues están cargadas ahí también. Y también queremos agradecer a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, así es que agradecemos al municipio de Cotacachi, como siempre, con esta administración del municipio de Cotacachi, Cotacachi se pone bien. Al mercado Hatuxem, en el corazón de Cotacachi, existe un lugar donde la tradición, el sabor y la confianza se encuentran. El mercado de Cotacachi, un espacio reconocido oficialmente como mercado responsable de la salud, certificado por el Ministerio de Salud Pública. Y también tiene la mención de mercado gastronómico del Ecuador, avalado por el Ministerio de Turismo. Aquí encuentras productos frescos, sabores auténticos y la calidad de nuestra gente. Ven, recorre sus pasillos, disfruta su gastronomía y vive una experiencia única. Mercado de Cotacachi, tradición, salud, sabor que nos distingue. Te esperamos todos los días. También queremos agradecer a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, que toda la semana se conecta también con esta entrevista, y a Comercial Isabelita, como decía, que siempre nos deja pues este espacio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. Les dejamos con un video informativo sobre nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con el invitado del día de hoy. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes después de estos pequeños cortes comerciales. Estamos ya con nuestro invitado del día de hoy. Nos habían referenciado por ahí
que había sido o que hasta hace poco pues era futbolista activo, ya ha dejado de serlo hace algún tiempo. Y precisamente desde la ciudad de Atuntaqui pues queremos agradecerle la presencia aquí al señor Gustavo Chávez. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por darse ese tiempo de contarnos su historia deportiva y el día de hoy también voy a darme el lujo de conocer esa parte de su vida. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Iván, muchas gracias por la invitación, felicitarle por el excelente programa bajo su conducción. Desde luego también gracias a mi buen amigo Yomar Ceballos que me hizo la invitación. Muchas gracias. Aquí estoy dispuesto a dialogar, tener un momento ameno de conversación, lo que más nos gusta, que es el fútbol. Me decía fuera de micrófonos que usted es oriundo de Atuntaqui. Nació en Antonio Ante, pero ha vivido creo que toda la vida en Andrade Marín o vivió también en alguna otra parte de Atuntaqui. No, soy del Cantón Antonio Ante, de la parroquia de Andrade Marín, donde antes decían pues no, que no podían llegar los enamorados por las chicas y Ya, eso, ya, esa historia es buena, ¿no? Porque decían que tiene que ser de ahí mismo el enamorado, porque si llegaban de otros lados, no podían entrar, no pasaban, no salían o no entraban. No salían, no entraban, no salían. Ya, Pero sí, soy de la parroquia de Andrade Marín. ya. Entonces me imagino que su esposa es de Andrade Marín también. También. Porque no había ni cómo salir ni cómo entrar. Qué bueno. Si bien es cierto, Andrade Marín siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores de fútbol y creo que también es, no sé si en ese tiempo existía ya la cancha que hay ahora, ¿no? Ahora ya es prácticamente una alfombra, pero hasta hace unos 4 o 5 años atrás todavía seguía siendo de tierra, ¿no? Sí, le comento que la cancha donde se jugaba fútbol era donde hoy es el Parque de Andrade Marín. ¿Ya? Ahí había la cancha, lógicamente no era con las dimensiones de que se da un estadio, pues, ¿no? Pero es la única cancha que había. Y teníamos también partes, lugares donde se podía hacer fútbol. Usted sabe que las canchas pequeñas uno se buscaba para poder hacer el fútbol y había algunas canchas. Por ejemplo, una había donde hoy es el colegio Antoniante. ¿Ya? Otra había en el barrio San Miguel, de la estación, unos Poquitos más arriba. Entonces ahí hacíamos fútbol. ¿Ya? Todo el mundo se cogía sus 6, 7 jugadores y tenía que inscribirse para poder jugar porque había muchos jóvenes que querían jugar y porque antes era así, o sea, el fútbol era la pasión creo que de todo joven y lo hacíamos en ese entonces. La niñez, don Gustavo, la niñez, ¿cómo fue la niñez de Gustavo? Bueno, ¿Cómo era el Gustavo niño? ¿Qué era? ¿Inquieto? Bueno, ¿Cómo era? Sí, normal. Ya. Defina sí, normal, sí. defina normal. Normal. Travieso, No, inquieto. tranquilo, No, tranquilo ya. Tranquilo, pero sí me gustaba desde pequeño el fútbol. Ya. O sea, yo... ¿Herencia ya- de alguien? Sí, la mayor parte de familia, pero mis hermanos somos 5 varones, 4 jugamos fútbol. Y yo siempre seguí los pasos de mi hermano mayor, el segundo. ¿Qué lugar ocupa usted? Yo soy El tercero. sexto. El sexto. Sexto, sí, de 7 hermanos. Somos 5 varones Y dos una mujeres. y 2 mujeres. 2 mujeres. Entonces, 3 hermanos míos son militares de apacivos. A uno de ellos jugó no sé si usted se acuerda a nivel profesional, el Politécnico. Ya, el Politécnico, claro. Entonces Sí. ahí jugó mi hermano y entonces yo era seguidor de mi hermano. Y así pues seguíamos, yo le seguí los pasos a él. Ya. Y los recuerdos de la niñez, ¿qué es lo que se le vendría a la mente? ¿Qué se juntaban a hacer, por ejemplo? ¿Con Siempre, qué yo vecinos, creo con que qué amigos se juntaba en don la escuela, siempre en las horas de recreo, que es como Al todo fútbol. niño, al fútbol. Luego de salir de la escuela, pues en las canchas de barrio, solo fútbol.
Por eso a uno se le vienen tantas cosas a la cabeza que uno se quisiera volver a esos tiempos que siempre se buscaba el balón, donde hay una cancha y jugar el fútbol, que es la pasión Ya. que siempre he llevado yo. ¿A quién recuerda, por ejemplo, del compinche, de los que por lo general hacían los 7 para ir a jugar? A ver, lo bueno mío es que yo jugaba siempre ya con personas mayores. O sea, siempre me gustaba escuchar y seguir la experiencia de los otros. Recuerdo mucho a ya lastimosamente difunto eh, Ernesto Latacumbo. Él le decían como apodo Cuti, era una persona muy alta. Entonces él siempre jugaba con los más menores y nos íbamos a las canchitas, les llamamos una cancha Maracaná, donde usted sabe, un césped que se cría normalmente y conforme se va jugando, se va acomodándose. Claro, es que ahí no había, en ese tiempo me imagino que no habían los cuidados que tienen ahora los espacios No, verdes, ¿no? siempre como por ejemplo, pasando a otro lado, en el Perú Norte, usted sabe cómo Ahí se las practicaba podadoras ahí. eran las vaquitas. Lógicamente, así era en el sector donde nosotros vivíamos, donde yo vivo, era esa situación. Entonces recuerdo mucho a esta persona que le digo, lamentablemente falleció. Luego también a amigos, por ejemplo, Carlos Aragón, que es muy buenos jugadores. En fin, hay muchos amigos El que me han fútbol de esa enseñado. época, don Gustavo, el fútbol de esa época se desarrolla únicamente, su fútbol se desarrolla únicamente en Anrade Marín o también ya tiene, a lo mejor bajaba a jugar en A ver, Atuntaki. sí, yo, como seguidor de mi hermano, él jugaba en un primer equipo que era Círculo Ecuador de Atuntaki, y donde jugaban ellos es donde hoy es el Coliseo de Atuntaki. Ahí esa era la La cancha cancha. principal, pero el Círculo Ecuador era un verdadero equipo, pero tenía excelentes jugadores. Yo le seguía al Círculo Ecuador por la cuestión de mi hermano. Tendría yo 7, 8, 9 años más o menos. Pero como jugadores buenos de Andrade Marín, había muchos que se repartieron equipos de Atuntaki. Por ejemplo, Círculo Ecuador, Juventus, Sociedad Anteña. eh, Da un caso de que se recogen todos los jugadores que estaban jugando en equipo de Atuntaki y se van a Palmeiras de Andrade Marín. Se van todos los jugadores, incluido mi hermano, porque él jugaba en Círculo Ecuador. Y ahí yo seguí ya pues hincha de De Palmeiras, Palmeiras. ya más o menos a la edad de 12, 13 años, eh, como me veían la capacidad futbolística que tenía, me integran al club. O sea, a los 13 años yo ya estaba ingresando al club de Palmeiras. Recuerdo que el primer partido que lo hice fue en el Carmen Manaví. Me llevaron para allá, fue un Ya, partido amistoso. amistoso, pero yo pequeño pues, para comparación de ellos. Entonces eso me ayudó bastante a seguir el fútbol y a conocer más la situación. Qué lindos recuerdos que uno se tiene, porque Palmeiras llegó a ser un equipo donde se jugaba a nivel, no sé si recuerde usted, se jugaba el campeón y vicecampeón a nivel cantonal. Ujú. Entonces se jugaba ya pues con, por ejemplo, Riverton de Otavalo, Cedecor, Nacional de aquí de Cotacachi. Eso tuve la oportunidad teniendo 13, 14, 15 años. Ya de jugar ahí. Ya estaba incluido en el club Palmeiras y jugaba esos partidos. Ya. Pasemos un poquito ya a la página, me habla de 12, 13 años, todavía siendo, digamos así, entre esa época entre niño y joven, Así ¿no? es. Entre niño y adolescente. El colegio lo Ya. estudié ahí mismo en Anrade Marín. Estudié en el colegio Abelardo Moncayo de Atuntaki. Allá cruzó, Lógicamente, ya cruzó el límite ya. sí, ya fui ya, pues ya con más años y con mayor experiencia ya en fútbol también. Digo experiencia porque ya jugaba con personas ya mayores que mí, que uno, pues ya 10, a lo mejor 15 años mayores que uno. Entonces, tuve la gran oportunidad
en el colegio ya de ser llamado a la selección estudiantil. Integré a la selección estudiantil. Luego me llamaron a la selección de Imbabura, ¿Ya? donde conocí realmente a grandes jugadores. Ahí hagamos una pausa. Por ejemplo, ¿cuál era la diferencia? Hasta ese momento, don Gustavo había sido un jugador empírico nomás, ¿no? No había tenido la guía de alguna persona que le diga, mira, sabes que un pase se lo realiza así, una recepción se la realiza así, sino más bien era algo que vino nato, ¿no? Que vino congénito, digámoslo así. Pero ya una vez que va a la selección del colegio, me imagino que había una persona que estaba al frente, que les iba indicando, les iba diciendo, mira, tú juegas en esta posición, tu rol dentro del partido es este, tu rol dentro del equipo es este, en el colegio. Pero ya cuando pasa el tema de la selección Imbabura, me imagino que ya el tema era más formal, digámoslo así, ¿no? Más serio. ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Cómo se acopla Gustavo a ese cambio drástico? Lógicamente, para uno que no se tenía esa oportunidad de tener a una persona que le pueda dirigir ya con técnicas y todo eso, pues no. Ya cuando fui a la selección estudiantil, recuerdo al profesor Ramírez, que entrenaba, mejor dicho, en Cerro Norte. Entonces, uno se aprende muchísimo de alguien quien sabe, y el profesor Ramírez, un excelente entrenador, y aparte con jugadores también que aquí, bueno, en la estudiantil estuve solamente yo, pero cuando ya pasé a la selección de Imbabura, ahí me integré con Julián Andrade, con Tomás Ceballos. Entonces sí, fue un gran cambio para mí ver las disposiciones de un profesor, la ubicación, lo que uno se debe hacer. Entonces fue un cambio total para mí. ¿Ya? Aparte, le mencionaba conocer a jugadores que para mí han sido a nivel profesional, jugadores en el fútbol profesional, por ejemplo Mauricio Arguello, Carlos Alarcón, John Minda, por ejemplo de Otavalo, eran los hermanos, a ver si no estoy equivocado, David y José Páez, ¿Ya? no sé si Yomar Ceballos, Carabalí, Espinosa, Mantilla, Mesa, Pecoso Bolaños, en fin, una cantidad de jugadores que, como a nosotros decían, por ejemplo, a Julio, a mí, a Yomar también, los Chagras, porque en la mayoría de futbolistas Ibarreños. ibarreños. Eso sí, Ya. teníamos. Esa fue la gran situación en la selección, al menos en la selección de Imbabura, que ya fue el profesor Chalá. De Otavalo. Falleció y también, aparte era profesor del Colegio Moncayo, me conocía muy bien las condiciones que tenía, pero hice el proceso hasta el último día en la selección de Imbabura. Siempre viajaba de Ibarra a Otavalo y yo me quedaba en la Kentucky. Entonces el profesor Chalá me dijo, Chávez me dijo, yo sé que tienes calidad, pero solamente tengo un puesto para tu técnico. Estaba entre Julio Andrade y yo. Entonces dijo, voy a escoger a Julio y me alegro por Julio porque es un tremendo jugador, aparte que es un buen amigo, un buen ser humano, es un excelente futbolista, excelente persona y bueno, pues esa fue la situación de que no pude integrar, pero estaba hasta el último día del proceso. ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba Bueno, Gustavo? eso lamentablemente por la calidad de mediocampistas que había en la selección de Imbabura, por ejemplo, Julio Andrade, Ceballos, Yomo Ceballos, estaba Aldaz, Pacho Aldaz, estaba Mantilla, a mí me puso de lateral izquierdo, que no era mi fuerte. O sea, mi fuerte siempre ha sido el mediocampo, pero
ahí fue que algo no estaba en mí, haciendo un buen fútbol. Entonces digo yo, a lo mejor eso fue la situación de que no pude aprovechar de estar ya en la selección propia y Ya, estuve hasta el último día del proceso. ya. ¿Cómo hacía para viajar? Porque me imagino que en ese Bueno, tiempo no hay no habían anécdotas. las facilidades de ahora, Claro, ¿no? siempre la cuestión económica, Lo más vengo complejo, de lo una más complejo. situación económica, mis padres no tenían las posibilidades, ¿no? Siempre me apoyaba mi hermano, que era militar de la FAE, cualquier cosa me daba. Y cuando veníamos, por ejemplo, salíamos de entrenamiento con Yomas, nos chupábamos un helado por ahí, compartíamos. Entonces la cuestión económica siempre eh, uno le y es por esa situación cuando yo salí del colegio, como sabía las condiciones, mi hermano que jugaba yo fútbol, vino, él ya tenía conocidos, por ejemplo, jugadores de Nacional Pazmiño, Carlos Ron, toda esa situación. Entonces, él me vino trayendo un oficio de coronel Merizalde, invitándome a entrenar a Nacional, que Nacional hace 4 entrenamientos en Tumbaco. Pero mi hermano, como estaba activo todavía, él estaba en Taura. ¿Qué hace que de aquí, por las condiciones bien económicas, un par de zapatos, pero viejitos, un par de medias y nada más? Pero ya llegando ya a conversar, a presentarme a los entrenamientos, mi hermano me dijo, ve, puta lamentable, ¿qué puedo hacer? Yo estoy en Taura, me dijo, y si hubiese estado aquí en Quito, cualquier cosa, como hubiese hecho cualquier cosa y para que tú sigas entrenando. Fue esa cuestión que no pude llegar al sueño que yo tenía de ser un profesional. Pero entrenó en Nacional. No tuve chance, no tuve oportunidad porque solamente me presentó, pero mi hermano Mayo dijo, yo ya tengo que irme ahora y dónde te dejo, cómo te dejo, y solamente fue la presentación y no Ya, tuve chance de pisar la cancha de Nacional. ya. ¿Qué, Cuestión qué de- le hacía diferente? ¿Por qué cree que Gustavo era diferente a otro jugador? A ver, yo, es malo hablar de uno, ¿no? Pero siempre el fútbol que yo manejaba, técnica, o sea, siempre el dominio de balón, lo fuerte mío, el tiro libre, el pase de gol, el pase largo, eso, y como dicen, ser izquierdo que tiene un poquito de técnica, entonces eso me hacía diferente Ya, a otro jugador, ¿no? O sea, yo fui siempre técnico, dominaba bien el balón, ambas piernas, eh, tenía buen shoot, y siempre jugó en esa posición. siempre jugaba, Desde los 12, 13 años que fue al Carmen. siempre jugaba, sí, sí, siempre jugué de mediocampista, pero lógicamente cuando me conversaba en la selección de Indogora, me hicieron cambio, jugar Lateral de izquierdo. lateral izquierdo, entonces Ya. ahí fue un poquito mi bajón, digamos, y siempre he jugado de mediocampista. Se acaba el tema de la selección Imbabura, vuelve a Tuntaki y ¿qué pasa con la Ya. vida deportiva de... Sigo jugando yo en el Club Palmeiras. Es el mismo caso que, por ejemplo, pasó cuando yo ingresé al Club Palmeiras, ya con 13, 14 años recién. Ya había jugadores de 25, 27, 28 años. Y fue el caso, lo mío igual. Por ejemplo, yo fui avanzando ya en edad, ya 18, 20, 24, 25 años, iban ingresando y otros jugadores. Entonces fue más o menos hasta los 35, 40 años, normal, activo. Y ahí pues, gracias al fútbol me ha dado oportunidad de la cuestión laboral, por ejemplo, trabajé 14 años en el municipio de Atuntaqui, gracias al fútbol. ¿Por qué gracias al fútbol? Le comento que de igual manera, don Eda Garzón, que era un trabajador del municipio y jugador de Club Palmeiras, un gran jugador, también falleció lamentablemente en pandemia.
él como sabía que jugaba y antes los municipios hacían campeonatos de municipalidades. Ya. Entonces, como sabía que yo jugaba, esa chuta, Hay que ya llevar. se tienen que meter. Y fue antes, don Edgar Garzón, antes se llamaban presidentes, no alcaldes, no, presidentes del municipio. Presidente del Consejo El Municipal. Consejo Municipal, igual no creía, pues cuando golpearon la puerta de la casa de mis papás, salgo a ver y dice don Edgar Garzón, vengo con el presidente don Fausto Castro, que también es fallecido, era Ya. presidente del municipio. Pero los dos le había ido llevando a la casa de mis papás, porque yo vivía con, A que pida el permiso. para que ingrese al municipio, y de ahí pues hice bastante fútbol también en el municipio, se participaba con Otavalo, Cotacachi, igual, de ahí me retiré del municipio, trabajé 14 años más o menos, fui de igual manera por el fútbol a la Universidad Técnica del Norte, donde regresé me jubilé, por el doctor Antonio Pozo, que también sabía que juega fútbol. Ya. En el, Fui al en el combinado local. Lo primerito que me dijo el doctor Ejé. es, venga Gustavo, yo sé que juega, pero ahorita tenemos ya entrenamientos en el combinado local. Y ya le, Tiene que y ya ir. le mando a hacer el uniforme. Así es, jugué de igual manera, gracias al doctor, conocí muchos lugares, salíamos a jugar por todos lados. Igual en la universidad, campeonatos de universidades, también tuvimos muchos logros, muchos campeonatos con la universidad. He hecho bastante fútbol, eso sí, por eso le decía, a volver a esos tiempos de que se hacía bastante fútbol. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, don Gustavo. No sin antes agradecer al municipio de Cotacachi, al mercado Hatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi. Volvemos en un ratito con más de la vida de Gustavo Chávez. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos aquí conversando y conociendo la vida deportiva de Gustavo Chávez. Él es un deportista, un futbolista anteño, ¿no? De Atuntaqui, de Andrade Marín específicamente. ¿Todavía radicado ahí? Sí, todavía, ¿Sí? todavía. Sí, No ha podido salir. De ahí creo que no me voy a mover. Eso es bueno también, ¿no? Porque a la final dicen que donde uno nace y donde uno crece, pues tiene un valor muy sentimental para uno, ¿no? Estamos conversando con don Gustavo, él nos está contando su vida deportiva, gracias al municipio de Cotacachi, al mercado Hatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita y a la Radio Pública de Cotacachi. Nos habíamos quedado en esta parte de su vida en la que me estaba contando un poco ya de esta experiencia en el fútbol. Siempre ha jugado en el Palmeiras, nunca ha salido de ahí, nunca le vinieron a ver de otro equipo,
para que a lo mejor refuerce si el Palmeiras no quedaba campeón y le tocaba ir a representar al cantón en otros lados. ¿Cómo se desarrolla esa parte ya del fútbol amateur, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza a los deportistas que a lo mejor no llegamos, no logramos el fútbol profesional, pero que nos optamos por seguir practicando el deporte? Así es. No, pues como le comentaba que ya en el Club Palmeiras, como que ya hace los años venían otros jugadores, salí de ahí y fui a jugar en el Club Los Óvalos De de Natahuela. Natabla, un gran equipo con Saúl Vázquez, un gran jugador, gran mediocampista. Hicimos un gran equipo, campeonamos en campeonato de Atuntaqui. En el que organizaba Liga Cantonal. Así es, porque había realmente un buen equipo, Club Los Ojos. Luego, pues ya en el equipo de mis amores, que hasta hoy en día, en el Club Toluca del Barrio. ¿Ya? El Club de Toluca del Barrio, jugué por muchos años. De igual manera, la edad también ya va pesando y salí de ahí. Ahora como invitado he jugado, por ejemplo, en Club Quilmes de Otavalo, ¿Ya? en Sporting Ibarra de Ibarra. Jugué también en Emelec, De Ibarra. de Ibarra, y así en algunos, pero de equipos que he estado mucho tiempo, son Palmeiras, los Óvalos y el Club Toluca, que todavía le sigo al Club Toluca donde quiera que juegue, el campeonato de Guañé, pues está Entonces, el Toluca es el que se quedó con el corazón de... con el corazón mío, que ahí pues bajo todos los fines de semana a ver, porque en verdad también el Club Toluca ha estado siempre disputando campeonato. Y ahora tienen un excelente estadio, ¿no? Ahora es Es hermoso el estadio de Juanito Yepes, tiene el espacio suficiente para el fútbol y también canchas de entrenamiento. Realmente esa es la cancha de abajo, pero en Andrade Marín también la cancha que queda por el sector de, no sé cómo se llama, pero la cancha que queda en el sector de la fábrica también ahora es... Hoy tenemos en la parroquia el estadio de Radmay, que está muy bonito, lógicamente con la ayuda de Kentucky, será ya terminado con graderíos, Con la viserita, ¿no? así es muy necesario en el estadio tener la visera y tenemos un buen estadio en Radmay también. Alguna vez jugué ahí, me hicieron caer y salí suco del estadio, porque era Sí, prácticamente de era tierra, ¿no? claro, ahí se hacía el fútbol también, después de que le comentaba del estadio principal que era en el Parque de Radmay, y ya se hizo el estadio de la fábrica, cerca de la fábrica, pero era de tierra. Hoy tenemos un gran estadio. Si yo tuviera que preguntarle, don Gustavo, sobre un partido que haya marcado su vida, uno que no se pueda olvidar, Ya, ¿cuál sería? en la despedida, como yo le comentaba, yo ingresé muy joven al Club Palmeiras, se iban retirando ya jugadores mayores. Da el caso que se retira don Víctor Rugo Dávila, profesor del Colegio Enríquez, y tenía un dominio de izquierda, un gran jugador, don Víctor Rugo Me imagino que seguía los pasos también por ser izquierdo, ¿no? Correcto. Tuve la oportunidad, él me dijo, "Mm, quiero retirarme", se retiró en público en un partido que estaba jugando Palmeiras y me trajo la camiseta. ¿Cómo no me olvido de ese partido? Porque me entrega la camiseta, él se fue al graderío y justo en, en- en la parte que da el graderío era un tiro libre que teníamos que hacer, Palmeiras. Y desde las gradas me dice, a ver, te di la camiseta y tienes que Hacer el gol. hacer el gol como él hacía, pues, era muy cobrado. Y gracias a Dios le hice de tiro libre un gol de ese partido y de ese gol, no me olvido. Ya. Este creo que fue el gol por la distancia y por lo certero que estuvo el gol. ¿Qué edad tenía ahí? A ver, era en mis mejores tiempos. Y don Víctor Hugo Dávila se retiraba ya
35, 36 años. Yo tenía 23 años. Ya. Entonces, ya estaba en Eso el me parece chistoso porque usted habla con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, dice Sí, don para mí Hugo. eran mayores. Pero ¿cómo era en la cancha? ¿Cómo le pedía la pelota, por ejemplo? No, Don Hugo, don Hugo. siempre decía don Víctor Hugo, Don Víctor don Hugo. Edgar, Ya. don Garzón, mi primo, bueno, Y René. prohibido tutearles, ¿no? Sí. Pásame la pelota. No había así fácil, no había computador. Ya. Entonces, Ya. no, con mucho respeto, porque ya le digo, para mí eran mayores y siempre tenía el cariño ellos hacia mí y yo hacia ellos. Aprendí muchísimo de ellos, Igual cuando yo me retiré del fútbol, tenía ya también los años y me iban entrando otros jugadores, como el caso que me pasó a mí. Ya. También me tocó salir de esa forma. Ya. Dejarme pasar. También le hicieron un partido de despedida, me imagino. El Club Palmeiras, sí me hizo en Apuntaqui, hizo la despedida, como le digo, nos hicieron a dos jugadores, que era Fausto Dávila y yo, que nos hicieron la despedida los dos, porque justo éramos los dos que éramos más mayores de Ya. esa temporada. Y cuando llegaban las nuevas generaciones, ¿ya no le decían don Gustavo o también le decían don No, Gustavo? siempre ¿Sí? Gustavo me decía, justo así, yo me decía a los compañeros de fútbol, y a mí me tocó así mismo. También. Me decían, "No, Gustavo". Lo mismo. Sí, lo Ya. De todo este periodo de tiempo que usted me habla, de todas estas experiencias, ¿hubo algún jugador con el que usted haya formado, digamos así, una sociedad dentro del campo de juego? A lo mejor un amigo que compartían tanto dentro, fuera de la cancha, con el que a usted le gustaba jugar, decir, no, y si va él, yo sé que estamos asegurados, digamos, medio equipo. Ya, dentro de universidad, Julián Andrade. Ya, se comprendían bien. Sí, Julián Andrade, recién nomás esta semana me topó, está jugando al Club Toluca y en el campeonato sub-40. Saludando, me dijo, ¿qué hacen los verdes? Usted con esto a mí que tiene todavía puede jugar. Entonces con Julio sé la capacidad que tiene futbolística y siempre en la universidad, si no estaba él, uno ya se sentía mal. Ya. Se sentía porque... Doble esfuerzo, te Doble hacer doble. esfuerzo. Y ya pues en Club Palmeiras había un buen jugador que actualmente no está en la parroquia, está fuera del país, Pablo Esteves, que para mí era un excelente jugador. Igual en Club Toluca, Carlos Aragón, que también para mí es un gran delantero, centro delantero, donde le metía los goles. Y, Ya. sí, tenía pues, 3 jugadores, diría yo que... O sea, usted hacía los pases y ellos se encargaban Así es, de claro, hacer los así goles. es, así es, Menos, sí. menos del profe Julio, porque el profe Julio ocupaba su misma Claro, posición, sí. digámoslo así. Sí, lógicamente Julio también la capacidad que tenía de hacer pase goles. No, decía en los otros equipos, bueno, me conocían los goles que metía y siempre me gustaba jugar haciendo el 1-2. Ya, A la mí pared. me encanta hacer la pared, ese era lo fuerte mío también. Entonces sí, jugaba en eso. Cuando usted está en la adolescencia, en la juventud, papá, mamá iban a verle lo que jugaba. No, mis papás no les ¿No les gustaba? el fútbol, y más bien se molestaban por los golpes que les llegaban. Ya. Y de casar no se diga, mi señora ya También. se molestaba. Entonces, ¿Dónde? Sí, a veces llegamos con arruñados por aquí, dicen, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Dicen, sí, eso me ha pasado también. entonces, no, sí, las lesiones, sí tuve algunas 2 lesiones graves que, bueno, quebré la parte de la mano. Aquí en Otavalo también me recibí un codazo que Me abrió la ceja. sí. Entonces, me hundió, digamos. Entonces, pero no, esas son las únicas lesiones que he tenido, pero de ahí patazos como un futbolista que se tiene. Sus hermanos me comentaba que confiaban mucho, digámoslo así, en la capacidad suya.
Cuando tenían así libre y estaban por aquí, ellos iban a verle lo que jugaba. Sí, ¿Jugaban tengo un también? hermano menor. Sí, tengo un hermano menor, que se llama Eduardo. Es zurdo también, excelente jugador. Pero él no, como que más le encantaba la música, porque también hace música. Ya, Es un buen jugador, mi hermano, pero el que me seguía, es mi hermano Mario. Entonces, de ahí pues amigos, vecinos, conocían de lo que uno se jugaba, ya. entonces sí he tenido, Dios gracias, personas que me han apoyado. A ver, Hoy ha venido aquí la esposa, también me imagino que el fútbol debió haber sido algún tipo de nexo o no. eh, diría no, más que Ya, todo le gusta la música, ¿no? Por eso tengo un hijo músico ya, un hijo músico que ha estado integrando las mejores orquestas, una de ellas es Don Medardo. Mi hijo último, él sí eh, jugó fútbol desde los 5 o 6 años en la escuela de Juan Yepes. ya, Entonces el profesor Juan Yepes fue quien les dirigía, pero lamentablemente él también, cuando ya ingresó al Club Toluca, por una situación mía, eh, lamentablemente él dejó el fútbol a poca edad por una cuestión de salud. ya. Pero me imagino que ya una vez que le conquistó ya le tuvo que seguir a los partidos. Algunos partidos más. No, no, no le seguía a todos. Algunos partidos más, porque en verdad mm, le gusta ver, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Somos hinchas casi todos en la casa de Barcelona de España. Ya, Seguimos, es decir, le gusta ver, pero de ahí irme a ver a mí cuando jugaban, ¿no? Por las obligaciones de casa mismo, no, ya. no podía. Se repartían entonces las Así obligaciones. es. Usted tenía que dejar haciendo algo para Yo salir. ya dejaba alistando, iba al mercado, le dejaba las cosas, Ya, y ahí sí. cocina nomás y ya regresaba. Em, ¿por qué estadios nomás ha paseado la calidad del fútbol, A ver, don Gustavo? tuve la oportunidad, como le decía, de entrar a la Universidad Técnica del Norte y ustedes sabían pues que la universidad había ese campeonato, no sé, hace algunos años que ya no hay esos campeonatos Interuniversitarios. interuniversitarios. Tuve la oportunidad de tener muchos viajes, por ejemplo a Santa Elena, a Chimborazo, a Guaranda, Ambato, ¿Y jugaban en las Cotopaxi, universidades o jugaban en los estadios en por lo los general? diferentes estadios. Por lo general iban a Chimborazo y jugaban Así es, en el se estadio de La repartía, Cocha, por ejemplo. sí, lógicamente, a la Tacunga. Entonces, si era fútbol, lo difícil ahí era porque se competía, había universidades con mayor personal. La Universidad Técnica siempre era, en ese sentido, era que menos gente llevaba, ¿no? Pero la que más títulos obtuvo dentro de todas las universidades, siempre nos defendíamos. Entonces, si uno jugaba fútbol, a veces le tocaba participar en natación, porque había también, bueno, pues nos repartíamos a veces que no coincidía El mismo día, el mismo horario. entonces sí, era unos 3 días que tocaba corre de un lado a otro y sí, gracias a Dios conocí muchas partes por la cuestión mismo del campeonato de interuniversidades. ¿Nunca intentó otro deporte? ¿Nunca intentó a lo mejor? Sí, jugué, gracias por hacerme acuerdo. Yo jugué también vóley. Ya, ecuavóley. Ecuavol. Entonces, jugué los dos, el vóley y el ¿Allá en las interuniversidades también? ¿O no, ahí no había? No, dentro del colegio. Ah, En el ya. colegio ahí jugué. Ahora el vóley de tres me encantaba porque y a veces no querían hacerme jugar porque era izquierdo. Entonces había dos Más difícil. ponedores, dos ponedores. Sí, me encantó el vóley, jugaba al vóley también. Ya. Jugaba básquet, todo deporte me encantaba, pero al que más lo hacía es el fútbol. El fútbol. Va pasando el tiempo, va lastimosamente, a pesar de que la calidad dicen que no se va, pero se va mermando un poco la velocidad, la resistencia física. ¿Cómo asume eso usted como deportista? ¿Cómo asume
que lastimosamente el tiempo va pasando, vamos envejeciendo y lo que nos apasiona, lo que nos gusta, va quedando como ya relegado, no va quedando en el tiempo. Así es, se tiene una nostalgia, pues, ¿no? O sea, hasta hoy me da, como le digo, comentaba de que uno se quisiera volver al pasado, porque para mí realmente el fútbol es mi pasión. Eh, Puedo ver el fútbol todo el día, ya como jubilado, podría estar viendo. Ya, pero no le dejan. Solo del Barcelona vamos a ver. Solo del Sí, Barcelona. solo del Barcelona. Ya, Ya, solo del Barcelona. Y sí, da nostalgia de ver que uno no se puede ver, porque le diría no por ser querer uno de más, ¿no? Pero le digo, bajo a ver el campeonato sub-40 y pues a veces se ve que uno se podría jugar más que el muchacho que está jugando ahí, pero como le comentaba, la cuestión de rodillas es lo que no me ha dejado hacer. Y ahí pues si hubiese estado jugando todavía. ¿cuántos años tiene don Gustavo? 63. 63 años. Sí. ¿A los cuántos años dejó de jugar? A los 50 más o menos. Ya, dejó de jugar. Ya. ¿Se acuerda cuál fue el último partido donde dijo ya, aquí, Ya, los aquí no últimos termino, aquí partidos termino ya? que he hecho es en la Universidad Técnica del Norte, en las cuatro esquinas. Eran los últimos. En el campeonato Supermaster. Supermaster, sí. Ya. Ahí fue lo último los partidos que obtuve, porque ahí también se hace buen fútbol en cuatro esquinas. Sí, esos fueron los últimos partidos que... Si tuviera don Gustavo, si tuviera que recapitular de todo el tema, de todo su caminar por el fútbol, y yo le preguntara qué es lo más bonito que le ha pasado en el fútbol, ¿cuál sería su respuesta? Lo más bonito, pues que gracias al fútbol tuve mi trabajo, tuve para darles la educación a mis hijos, mantener, mejor dicho, en mi hogar, A la familia. a la familia, y eso tendría como algo, como decía usted, positivo, alegre. Ya. Sí, eso es lo que ¿Cuántos yo hijos tiene? tengo. Tres Ya. hijos, dos varones y uno. Ya. Si yo tuviera que preguntarle igual lo más feo que le haya pasado en el fútbol, diferenciando el tema de feo con lo triste, porque a lo mejor también algún episodio debe haber habido triste, Y como las lesiones, por ejemplo. algo, aparte de las lesiones que tuve, las dos lesiones, algo feo y que también no pude llegar a eso, por ejemplo, en la selección estudiantil. Usted sabe que hay rivalidades dentro de especialidades en el colegio. Y teníamos así pues, rivalidades. ¿Qué siguió usted? Igual, comercio y administración. Ya. ¿Con quién eran encontrados? Químico. Con los químicos, los físicos. Físico, sociales era un poquito más tranquilo. Claro. Pero con las dos especialidades. Los químicos, Pero- los físicos pero siempre son hechos los buenos, sí, sí. de todo lado. Estudiaba en el Colegio Moncayo Patricio Ceballos. Ya. De Químico. De Andrade Marín mismo, sí, man. Y tuvimos un encontrón en el estadio de San Miguel. Por ejemplo, yo era bastante técnico, él en cambio era un tipo grosero, Más fuerte. más Ajá. fuerte. Pero él era enseñado a perderse. Ya. La carretilla que nosotros Carretilla, decíamos. ¿no? Entonces, yo para evitar, pues le salté y le fui rozando el pecho. Entonces de ahí me tenía un poco de pica. bronca, de pica. Y como él estudiaba en el Colegio Moncayo, él ya era enamorado de la hija del rector del colegio, licenciado Dávila. Entonces, ¿qué pasó? Como yo ya fui convocado a la selección estudiantil, hubo un roce en el colegio. Hubo un poco de problemas y se enteró el licenciado. Entonces me dijo, pasó un oficio, dijo, de aquí negado los permisos a asistir a la selección estudiantil. Entonces eso fue lo más feo que recuerdo, no poder terminar Ese ciclo. ese ciclo Ya. de la selección estudiantil.
¿Y esa rencilla siguió? Hasta hoy. ¿Sí? Hoy no ha habido esta situación. Ha habido otra situación también de un partido de fútbol en mi barrio, probablemente, o el mismo. Pero ahí amigos, ya, pues otros amigos se metieron y hubo la bronca, pero siempre he tenido ese roce con él. Ya. Y esa fue la situación que me preguntó. Lo feo Lo feo del que me fútbol, ¿no? pasó Es en estas la- cosas que a lo mejor uno puede... no poder terminar el ciclo en la selección estudiantil. Ya. Lo más triste que le ha pasado. Las lesiones, me imagino, las lesiones. Sí, lo más triste también perder como le decía, amigos del fútbol, ¿no? Por ejemplo, doy razón que me ayudó muchísimo para la cuestión laboral. Igual, recientemente, son 2 meses, un amigo, un gran amigo, que me ayudó también en el trabajo, no sé, porque él es jefe personal, como vecino, porque él vivía pues en el Rabín. Pues, lo más triste pues, de esos amigos que se ha tenido. Amigos del fútbol. Amigos del fútbol, Amigos del razón, deporte. amigos del fútbol. Mi gran amigo también, Carlitos, que falleció, gran amigo del fútbol, porque él también participaba en la universidad. Vamos a pasar de lo triste a lo jocoso. ¿Qué ha sido lo más jocoso que le haya pasado durante los viajes? ¿Qué le haya dejado el fútbol? Chuta, lo más jocoso, juegos de universidad, pues nos llevó, siempre viajaba, a ver, no recuerdo bien si viajó el doctor Andrés Pozo, donde la doctora Lucía tenía una piscina, y nosotros allá pues con una cervecita en la cabeza, vamos a la piscina y todo. Yo enseñaba siempre a clavado y no me di cuenta que esa piscina ha sido Pambita, cortita, chiquita. ah, Ya. la cabeza, y lo más feo que te pasa sí, Ya. sí. Eh, Lógicamente de las lesiones, bueno, es normal. a Lógicamente ver, una lesión fuerte ha sido feo, no, a Dios gracias, no. ahora nos reímos, pero en ese momento debe haber sido desesperante el hecho de golpearse en la piscina, ¿no? Claro, no sabía dónde, a ver si alguien me está viendo. Bueno, lo que no se dieron Para cuenta, disimular. pero rápido salía. Eh, ¿Le ha dejado amigos del fútbol? Muchísimos. El fútbol, en verdad, hace amigos, se tiene muchos amigos. Y yo, de igual manera, me caracterizo por ser amigable. Me gustan los amigos, hacer amistades y he dejado por todo lado amigos, ¿no? Que hoy en día, pues, un hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces, nunca falta. Me ha dejado mucho. Qué bueno. ¿Jugar con lluvia es bonito? ¿Le ha gustado jugar con Lindísimo, lluvia? Sí. lindísimo, claro. Sí, Es mejor que jugar en un clima, digamos, lo normal. ¿Qué le hace bonito jugar con lluvia? Porque personalmente a mí también me ha gustado jugar con lluvia. Y que el estadio sea de tierra, peor todavía. Entonces, claro que es diferente con lluvia y en césped, El césped. que sea, por ejemplo, no normal, estadio de tierra o que sea lo. Y eso me pasó en Guayupe, porque antes del Toluca había el Club América del barrio mismo. Ahí participaba, después se cambió a Toluca. Entonces ahí nosotros íbamos, nos invitaban a jugar siempre allá a Guayupe. Entonces ahí pues jugar con lodo, a veces uno se quería mantener el equilibrio, pero Ya, los sí, resbalones, a veces también perjudiciar jugar con lluvia y lodo, pues por las lesiones mismas. los raspones, Claro, las caídas. por las caídas mismo. Y sí, a veces lindo, pero a veces también. Digamos que había un penal en los 90 minutos, partido decisivo, final. ¿Se animaba a cobrar o no, o mejor decía no, Ana? No, sí, ¿Sí? sí me arriesgaba yo, sí, por la técnica mismo que Ya. tenía, pues yo era ¿Y el penal era fuerte o colocado? colocado. Siempre me ha gustado Con clase. buscar, sí. No a lo No, brusco, a lo no, grosero. para que se vaya al maíz, como dicen. Ya.
Siempre, sí, la colocación siempre ha sido. Si yo tuviera que preguntarle, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto, si usted tuviera la posibilidad de volver en el tiempo, ¿cambiaría algo el tema de su vida? A lo mejor, no sé, meterle más ganas al tema del nacional, no sé. Claro, sí, sí, sí. Esa sería una de las cosas que hubiese sido, o si yo regresara al tiempo, esa sería mi intención, regresar y probar esa oportunidad que tuve y en el equipo de mis amores, que es nacional. Muy bien. ¿Qué tal se ha sentido en la entrevista? ¿Le ha gustado la entrevista? Iván, le Volver a digo acordarse. muchísimas gracias. Como le decía, ha sido una conversación amena, linda. Me ha hecho recordar hermosos años que uno se ha pasado, hermosos recuerdos. Le felicito Iván y me ha dado un placer conocerle, porque uno cuando se le conoce a la persona, pues se le conoce, me parece excelente persona Iván, que siga adelante con las entrevistas que va en reconocimiento a los que hemos hecho fútbol, otros han hecho atletismo, ciclismo y me parece muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Yo le agradezco mucho por haberse dado esta cita, por habernos contado esa historia, esa parte del fútbol. Seguramente mucha gente de Andrade Marín recordará sus pases, recordará sus goles, recordará todo lo que han pasado pues, en esas canchas de fútbol de Atuntaqui. Pero sobre todo recordarán que hubo en algún momento un Gustavo que pasaba la pelota, que hacía jugar al compañero, un Don Chávez que daba la oportunidad también a la gente que venía atrás para poder salir adelante. Así es que Hasta hoy me dicen. le agradezco mucho por haberse dado este tiempito. He disfrutado mucho la entrevista también porque se nota que es un apasionado del fútbol y es muy bonito conversar con gente apasionada. Solo los que sentimos esa pasión por el deporte sabemos qué es cómo valoramos nosotros el tema de poder jugar 5 o 10 minutos del fútbol, ¿no? Y eso es muy bonito. Le agradezco mucho, Gustavo. Sí, por último, Iván, nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento a usted por la invitación. Decir pues a la niñez, a la juventud, que hagan deporte, porque el deporte va a ser buenas personas, buenos seres humanos. Ahí está un ejemplo, Jomar Ceballos, buen deportista, excelente ser humano, que hoy está sirviendo a su querida Cotacachi. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, le agradezco mucho. Esta ha sido la entrevista con Gustavo Chávez. Él es un deportista, un futbolista de Andrade Marín, de Atuntaqui, y nos ha contado el día de hoy la historia deportiva de él. Y no me queda más que agradecerle y agradecer también a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a Radio Pública de Cotacachi, a las personas también que nos han acompañado el día de hoy. Por ahí le agradezco también a una amiguita que vino hoy a poner ahí la nota picante también. Y sobre todo, agradecerles a ustedes que siempre están con nosotros. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado. Siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto y haga deporte, porque eso le va a permitir vivir una adultez y una vejez digna, sobre todo con autonomía. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos encontrándonos con ustedes la próxima semana aquí en un Huella Deportiva, en un Café Com. Hasta pronto.